Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas, como hacemos cada semana, para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos en líneas generales de un tema que yo he ampliado un poco el título que le había dado al principio, en torno al sexo y el género y a todo lo derivado del movimiento LGTB. Y ahora se le añaden más términos, pero lo dejamos ahí. LGTBI, LGTB+, bueno, lo dejamos ahí. Como casi todos lo escuchan con frecuencia, algunos no lo entienden, piensan que es chino, pero que me perdonen los chinos, pero otros sí que saben muy bien de qué va. Bueno, te presentamos a nuestros tertulianos para empezar. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón. Y de verdad que hoy lo comentaba un poco más, Camilo. En 30 años que lleva esta tertulia en el aire y que ya circula por medio mundo, no recuerdo ningún día que tú dijeras, no puedo ir. Así que, aunque solo sea por eso, Bueno, vamos. sí hubo algún día por causa mayor que no asistí, pero bueno, es mejor no recordarlo de todo. Ah, ya. Bueno, pues dejemos la cosa así. Pues bienvenido. Bueno, bien hallado. Y tenemos con nosotros a Marta Piñeiro, que Marta lo comentábamos ahora fuera de cámara y de micro, que está embarcada en unas cuantas aventuras importantes. Ella lleva el secretariado del programa de radio y televisión Nacer de Novo en la televisión de Galicia. Dirige una ONG en Marín, la ONG AMENAC, y esas son algunas de las cosas que ella hace. Y con todo eso aparta un tiempo para estar en el cuarto de atrás. Y hoy hemos tenido eso que se llama una debacle, porque uno no puedo ir, el otro estoy fuera, el otro tengo un compromiso que no puede evitar. Bueno, total que estamos los mejores, está claro, por eso estamos aquí. Así No que sé si bien, los mejores, pero los dispuestos, a ver, vamos a ver. bueno, vamos a pasar por alto las defecciones que se dice. Bueno, pues vamos a por el aperitivo, porque el cuarto de atrás sin aperitivo no funciona. Este aperitivo está en el cuarto de atrás desde el primer día del programa. De una manera, de otra, a veces cambiamos bastante los autores, alguna vez hemos puesto algún corrido mexicano, porque ya Camilo lo había pedido tantas veces que ya no podía ser. Bueno. Pues comenzamos con el aperitivo. En el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con 3 piezas escogidas de música de la buena y las llamamos pizcas de adobo musical.
hoy serán del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, que nos ofrecerá 3 fragmentos de su único concierto para violín, que me gusta muchísimo, para violín y orquesta, famoso por su belleza, el concierto, y por su dificultad. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del comienzo del primer movimiento de ese concierto para violín de Tchaikovsky, Allegro moderato, ese primer movimiento, interpretado por la orquesta del Festival de Verbier en Suiza y la solista de violín, Janine Jansen, una holandesa. Bueno, ahora ya no son holandeses, son de Países Bajos. Pues va. Y la dirección de la orquesta es de Mikhail Plednev, porque el solista no se le dirige, el solista va por libre. La orquesta se adapta al solista, no el solista a la orquesta. Bueno, escuchemos porque es un movimiento muy, muy bonito como ejecución del violín y muy bonito por el tema. Vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Después de escuchar este trocito del primer movimiento del concierto de violín de Tchaikovsky, pues vamos con nuestro tema. El tema al final, como dije hace un momento, le puse en torno al sexo y el género y a todo lo derivado del movimiento LGTBI. Comenzaré diciendo, para hacer una introducción, que nada de esto es nuevo, porque algunos hay que piensan que sí, pero no, no hay nada nuevo debajo del sol. Aunque sí lo es, por lo menos más, no recuerdo otra época, pero a lo mejor la ha habido en la historia, pero sí lo es su imposición legal y mediática. Porque, mirad una cosa, en la Biblia, el libro mejor informado del mundo y de toda la historia, mal que les pese a muchos, no hay más que ver la cantidad de libros que se publican como la Biblia porque saben que la Biblia es lo más que puede haber en el libro. Bueno, pues tras dejar muy claro en el libro del Génesis, después de la creación y muchos miles de años después, en boca del Señor Jesucristo, que la familia y por lo tanto la sociedad humana se basa en un hombre y una mujer juntos para toda la vida, que tienen hijos y los crían y ayudándoles para que puedan a su vez ir formando nuevas familias.
Ya se advierte desde los tiempos de Moisés en la Biblia. Hay 5 libros de Moisés, los primeros 5 que aparecen en la Biblia, pues por lo menos hace 35 siglos, que fue el tiempo de Moisés, año más, año menos, acerca de las graves deformaciones en relación con el sexo que ya eran comunes en la sociedad de Canaán, mencionando exhaustivamente todas las que se nos puedan ocurrir, también las que forman parte de todo lo LGTBI. Por tanto, para un cristiano, teniendo la Biblia como norma de fe y práctica, no debemos tener dudas al respecto. Digamos que, para resumirlo o simplificarlo si se quiere, porque hay mucho más que eso, básicamente se trata de la homosexualidad, tanto masculina como femenina, la transexualidad y cualquier tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio, que hay muchas clases, muchos tipos, y no entramos en lo de los tipos de familia porque eso lo hemos discutido ya otros días. Así que quede claro esto. En las prohibiciones, gravísimas cosas que se mencionan en los libros de Moisés, es decir, en los libros donde aparecen los 10 mandamientos, y estos son, digamos que, desarrollos de los 10 mandamientos, pues aparecen toda clase de historias que tienen que ver con el sexo. Y como todos lo llevamos puesto, pues en cualquier momento puede afectar a cualquiera. Entonces, yo voy a ver si conseguimos conversar entre los tres en algunas cosas que creo que son importantes. Así que a los que me quedan después de esa debacle de tertulianos, lo cual quiere decir que se han quedado los mejores, no hay problema, pues vamos a jugar con unas cuantas preguntas. Vamos con la primera, que es algo que creo que la mayoría no se lo pregunta, pero yo creo que está ahí. La pregunta es la siguiente, y empiezo por Marta. ¿Hay alguien que se está beneficiando de este movimiento tan orquestado de lo LGTBI, de la bandera arcoíris y todo eso? Hombre, ahora que lo preguntas, yo no me lo había planteado, pero realmente entiendo que sí, porque detrás de todo este tipo de movimientos siempre hay quien se está beneficiando de todo esto. Hombre, entiendo que esto sale pues en medios de prensa, en televisión, y desde luego siempre habrá personas que sí se estén beneficiando. Yo creo que no se hace nada que no tenga beneficio. Hay lobbies, yo entiendo que hay algunos lobbies grandes, muy importantes, que están detrás de todo esto, que llevarán, que tienen que quitar alguna tajada, si no, no estarían ahí. Realmente los tipos de lucha duros no está la gente, ¿no? Entonces, yo entiendo que sí, sobre todo cuando se reivindican de esta manera, que bueno, tienen sus derechos, tampoco vamos a poder decir, ni vamos a decir que no, ¿no? Porque, como tú dijiste, vivimos en un mundo caído y entonces en un mundo caído, si dejamos a un lado lo que la Biblia nos dice, lógicamente nosotros vamos a vivir como nos dé la gana. Bueno, cada uno tiene el derecho de decidir lo que quiera, pero sí que tiene que haber lobbies muy fuertes detrás de todo esto, si no, no lucharían como luchan. Y cuando vemos algún desfile bueno, del día de los LGTBI, bueno, que mal, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Luego ya cada uno da las cuentas si crees, si no crees, ya lo que quieras. Pero es que ves que ahí se mueve una de dinero. A mí me tocó hace unos años, pues me coincidió que tuve que ir al médico a Madrid y nos coincidió el día del orgullo y es que aquello era terrible. Bueno, ya para encontrar dónde quedarte, ya para moverte tenías que ir con muchísimo tiempo de antelación al aeropuerto. Pues que aquello era un mineral que se movía y entiendo que desde altas esferas, ¿eh? Porque allí no era fácil
todo aquel montaje. Tú pide algo para que te cierren el centro de Madrid, aquello estaba cerrado, cogido como por asalto. Entonces yo creo que sí, que hay personas que se están lucrando y muy mucho, ¿verdad? Camilo, ¿hay alguien que se beneficie de la implantación de estas ideologías? Evidentemente sí. Y como dice muy bien Marta, hay lobbies y son lobbies muy potentes, ¿no? Hay que hacer un poquito de historia, pero no me quiero explayar. Dame 2 minutos y ponemos en preámbulo la historia, ¿no? Esto nace en la ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida. Curiosamente, en 666 de la Quinta Avenida, ahí se creó una superlogia de carácter Illuminati, o sea, donde los líderes más importantes eran de carácter luciferino, satánico, ¿no? Y ahí se decide que para acabar con el cristianismo el sistema más eficaz es destruir a la familia. ¿Formas de destruir la familia? Pues se pusieron a pensar y a hacer muchas cosas. Para mí lo más influyente en ese momento, estoy hablando de un estudio de un profesor de la Universidad de Harvard, 1948. El hijo de mi padre aún no había venido a este mundo, porque estaba en los riñones de un señor que andaba por ahí. Pues tú Daniel, tienes oído hablar mucho de esos trabajos de un tal Alfred Kinsey, ¿verdad? Ese hombre hizo una película hace unos años, incluso glorificándolo de alguna manera, porque esos lobbies quieren vender su producto siempre, ¿no? Y reforzarlo, ¿no? Alfred Kinsey era un hombre que era muy seguidor de lo satánico, al tener ese currículo de ser un gran profesor de Harvard y sobre todo la vida de los animales era de su especialidad, ¿no? Y digamos, su líder era un tal, este es muy conocido entre la gente que conoce un poco el satanismo, fue el más conocido en el siglo XX, un tal Aleister Crowley, ¿no? Y él hablaba mucho de su vida sexual y de el gran diario sexual de la bestia y todo por eso. Y ese dijo, ¿cómo vamos a empezar a funcionar con esto y cómo trabajar? Hizo, entre comillas, vamos a decir, hizo su trabajo científico. Conclusiones. Voy a pasar por alto las barbaridades que hizo para ese trabajo. Utilizó gente profesionales del sexo, pederastas a niños, etcétera, y llegó a la conclusión, según él, que un 25% de los norteamericanos habían tenido entre 15 y 45 años, habían tenido una experiencia homosexual, el 25%. Evidentemente no basado en trabajos serios, pero intentaba de alguna manera ir. Uno de sus conclusiones es que todos realmente yo creo que somos bisexuales, ¿no? Eso lo dejo ahí. Y ese trabajo fue adelante, ¿no? Evidentemente eso interesó a esos poderes que estaban ahí en las logias masónicas y empezaron a fomentar sus trabajos y gente que se acopló a él, como fundaciones como la Rockefeller, la Ford, la Carnegie, etcétera. Y ese trabajo empezó a funcionar yendo a más adelante. Evidente, el aborto es un tema que sería ya lo hemos tratado en alguna ocasión, y sobre todo, pues yo diría que una glorificación de la homosexualidad por ser algo prohibido por el Señor y algo que va contra natura, contra las leyes de Dios, y paso a paso ha ido a través de los años imponiéndose. De tal manera que con un país como el nuestro, el que quiere ser alguien como declare que sea homosexual va ascendiendo, sea para los medios de comunicación o sea en las artes. Pongamos un ejemplo, un bailarín muy famoso español no era nadie hasta que se declaró homosexual, evidentemente pasó a los altares de los grandes bailarines de la época del siglo XX, etcétera, y podíamos ahí tardar horas en hablar de toda esa gente y cómo va hacia adelante. Por eso no te extrañe, Marta, que cuando llegaste a Madrid y viste eso ahí, era toda una orgía pseudo-satánica, vamos a decirlo así. Sí, yo creo que Ay, de aparte la de esto, lo que hay que mueve el mundo y lo sabemos todos clarísimo es el dinero, ¿eh? Y yo ahí veía bueno, un dineral por todas las esquinas y entonces digo, bueno, si unes lo uno, lo que tú decías, ¿no? Si unes lo uno con lo otro, dices, realmente esto es todo cuestión de desacreditar todo lo que se cree, que Satanás moverá el mundo
y lo va a mover a través de todas estas aberraciones y del dinero, y es lo que está moviendo el mundo. Es Sí, interesante que la agencia de inversiones más poderosa del mundo, que tiene más, maneja más dinero que muchísimos países, se llama La Roca Negra, BlackRock, esa agencia que dirige un tal Larry Fink. Bueno, pues esa agencia es la que maneja más medios, la más poderosa del mundo, pero con mucha diferencia. O sea, hombre, los brokers le llaman el dueño del todo. pues Es el a lo mejor, pues puede ser una buena ayuda para todo ese tema, digo yo. Y curioso que se llame la roca negra. Se podía llamar la roca blanca o qué sé yo, pues la estrella, pues no, la roca negra. Bueno, algo a lo mejor ahí detrás, yo qué sé, yo qué sé. A ti se te da mejor, Camilo, andar en ese territorio. Hombre, yo soy de los que digo es que al diablo siempre se le acaba viendo la colita por algún lado, ¿no? Nunca, y siempre tiene que venir, digo, por un nombre o por un, etcétera, Ya. etcétera. Y que Ujú. todos aquellos, y además, curiosamente, todos aquellos eh, a los aquí presentes no somos molestos, no somos importantes, sino igual Dios sabe lo que pasaría con nosotros o con el medio en el que estamos, ¿no? Pero todos aquellos que han sido importantes y tenían capacidad de publicar en los medios lo que estaba pasando, porque cogieron documentación o se enteraron aquí o allá. Yo me he enterado mucho por un grado 33 de la masonería italiano que fue, digamos, irradiado, o sea, expulsado, entre otras fuentes que yo tengo para hablar de estas cosas. Pero todos aquellos que sí querían hablar y publicarlo, a grosso modo, han sido todos han tenido un accidente extraño, por decirlo así, en Europa o más en Estados Unidos, ¿no? Un escritor famoso y muy amigo de papas y yo qué sé, por Malachi Martin, por ejemplo, muere en Nueva York en extrañas circunstancias. Un cineasta famoso como Aaron Russo, por ejemplo, que quiso publicar en los medios una charla que tenía con los Rockefeller y pasados de vino, pues le confesaron varias cosas, quiso publicarlas. Sufrió otro accidente y así podía pasarme media hora hablando de gente que cuando dijeron, bueno, esto que está pasando, esto es terrible, y este presidente que está poniendo aquí estas leyes, no deja de ser un tonto útil para estos poderes que están más arriba, pues esos han desaparecido y eso es lo que hay. ¿Y qué nos llaman aquellos que publicamos estas verdades que están ahí? Pues nos han puesto el sobrenombre de conspiranoicos, pero bueno, que Sí. nos llamen lo que sea, pero no nos van a callar. Si la verdad está ahí, Pero está yo ahí. estoy pensando incluso en la palabra, ¿no? La roca, algo que como ingredientes también se usa mucho. Hay una roca en la cual se pone una base. Bueno, pues la otra roca es una roca en la cual se está poniendo una base. Ujú. Totalmente antagónica, pero una roca, una piedra donde se asienta, ¿no? Una piedra angular, una roca Lo, angular. lo oculto que Incluso en es el propio lenguaje, ¿no? Lo oculto que esa gente tan importante tienen que pasar por ceremonias y por sistemas ocultos que son terribles y algunos han querido salir de ahí, antes de salir han perdido la vida o se han suicidado. Pongamos, por ejemplo, un señor que tenía una isla ahí en los Estados Unidos, famosa, donde presidentes americanos y otros presidentes estaban allí con niños, etcétera, y fue preso en la ciudad de Nueva York y a los 2 días apareció ahorcado con su cinto en la celda, ¿no? No se ha vuelto a saber más de ese problema ni se ha investigado más. Curiosamente, pues así pasa con la gente que quiere destapar estas cosas. Y aquellos que lo denunciamos más en estos medios, bueno, como se supone que no hay mucha gente la que nos escucha o que tienen poca repercusión, pues, bueno, pues ahí estamos de momento, ¿no? No sé lo que pasará en el futuro, pero ahí estamos. Pero esto impepinablemente ha sido una labor de muchos años, sigue siendo una labor importante. A veces hay retrocesos, a veces hay este presidente norteamericano, vamos a decir que es un hombre que ha frenado un poco, con todo lo chalado que parezca, al menos a los cristianos nos ha hecho unos favores importantes,
no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y ha roto la financiación en los medios donde ellos estaban gastando miles de millones para cambiar la forma de pensar de muchos pueblos. Eso ha retrocedido de momento. No sé lo que pasará, pero porque la gente tampoco es tonta. La gente se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Y ese feminismo ultranza que han tratado de imponer con países como el nuestro, estoy viendo que hay una contestación, incluso de gente no cristiana, no estoy hablando de... Simplemente que ven que esto no es natural, que esto no es normal. La forma de hablar que nos quieren imponer, porque con el lenguaje también consiguen que la forma de pensar vaya cambiando. En la humanidad todo eso, mucha gente no es tonta y se da cuenta, aunque no sea creyente, aunque no tenga mucho conocimiento, como los grupos ocultos estos tratan de gobernar el mundo, ¿no? De manejar las cosas, pero tampoco es tonta y se dan cuenta que las cosas no son así. Las cosas no son así. Y cuando llega ahora un presidente supuestamente loco para muchos, está diciendo, ahora solo hay chicos y hay chicas, como ha sido siempre, porque la biología nos enseña eso, uno nace hombre o no nace mujer. Y científicamente jamás se ha podido demostrar que, que uno tuviera otra tendencia que no fuera masculina o femenina desde el nacimiento, ¿no? Eso está ahí y se pagarían miles de millones si saliera el día de mañana un científico que dijera, no, no, hay un gen que es homosexual. Pongo ejemplo. Eso Claro, lo haría multimillonario en 2 días, premio Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la biología está ahí, es así. no vamos a agotar el tema en una sola intervención, pero en todo caso, ¿por qué tiene tanto apoyo institucional y por qué son muy pocos los países donde hay una oposición firme? Marta, ¿a ti qué te parece? Pues yo creo que porque como en todas las etapas y en todos los tiempos, a las personas terminas convenciéndolas, aunque terminas ya aburriéndolas. Y entonces dices, ¿por qué voy a luchar? Pues mira, ya no lo lucho. Y luego yo entiendo también que cuando ya están impuestos desde tan arriba y tú ya llega un momento en el que te quieren amordazar de tal manera que, bueno, dices, bueno, pues ya no digo nada de esto, pues ya no lo comento, pero bueno, hay personas como nosotros que tuvimos que luchar desde niños por lo que creíamos. Estuvimos en un lado por lo que creíamos, éramos dejados a esto a un lado en el colegio porque mira, este es protestante, porque entonces dices, bueno, yo que me voy a matar en otra guerra. Pero es que viene desde muy arriba, es lo que decía Camilo y lo que pensamos todos, viene desde muy arriba. La imposición es muy fuerte y tú te vas a imponer a todo esto, sobre todo cuando, a ver si yo me explico, cuando es muy gustoso. Me explico, porque es que si tú te atienes a que hay una forma de sexualidad con un hombre y una mujer marcada, esto nos empiezan a decir que es muy encorsetado, y entonces ves lo otro, tan genial, con tantas formas, tantas maneras de hacerlo, tan tranquilamente. Luego de repente te empiezan a decir, ah, no, es que si tú haces esto, entonces es que ya hay una disforia, es que ya hay un problema mental, es que ya hay un problema psicológico. Y como de todo esto nos queremos evadir, y luego eso sí, si tienes un problema de algo, te lo van a resolver de este tipo. Entonces, pues vas a tener psicólogos, vas a tener un apoyo. Entonces, yo creo que buscamos el modo fácil, por un lado, y el modo de evadirnos de todo lo que tenga que ser un compromiso, de todo lo que tenga que ser pensar, nos encanta también. Y entonces estamos en este mundo que si nos lo dan triturado, si nos lo dan fácil, si nadie va contra nosotros, pues entonces vamos muy tranquilos. El problema es cuando vas contra la forma de pensar del mundo, porque entonces vas a tener problemas. Pues bueno, también lo comentaba antes de personas en el trabajo, personas, ¿vale? Los vas a tener y vas a estar siempre en una esquina, por así decirlo. Y ahora lo que más nos gusta es que nos alaben, que nos den gloria. Entonces, pues esta, mira qué bien. Mira, entonces ahí está, nos van dando jabón.
y nos van haciendo un camino más fácil, nos van abriendo un camino, decía antes camino. En el momento en el que el bailarín dijo dijo su tendencia sexual, bueno, de ser un bailarín normal pasó a ser una gloria de bailarín, y a quién no nos gusta eso. Dices, yo me voy a preocupar, anda, hombre. Y entonces te empieza a llevar un trabajo que dices, no, es que esto no vale la pena, que me voy a meter en un grupo pequeño cuando tengo el mundo para mí. Y Eso yo se creo que llama, eso se llama es muy ingeniería, gustoso esto. ingeniería social, como pone de ejemplo muchas veces nuestro director, y me gusta el ejemplo de la rana que se va cociendo poquito a poco. Si le metes en agua escaldada, sale pitando, pero si le vas poniendo calor poco a poco, cuando te das cuenta tenemos rana en salsa verde, ¿no? Yo de que en la ingeniería social, por mi trabajo hace años, que era la estadística, eh, me di cuenta cómo los sociólogos manejaban la forma de pensar de la gente poco a poco, cómo manipulaban. Eso los norteamericanos fueron los primeros en hacerlo, mintiendo sobre las costumbres sexuales o las preferencias, ¿no? Y cuando se ideó manejar que la gente estuviera a favor del aborto, al principio era un 2 o un 3% de la población que pensaba que el aborto podía ser bueno, que podía ser terapéutico y provechoso. Tuvieron que estar mintiendo durante muchos años, falsificando estadísticas, y la gente, la plebe le gusta estar al último, le gusta ser moderna, y si te están diciendo, oye, se está poniendo de moda pensar de esta manera, estoy resumiéndolo muchísimo, ¿no? Pero es así, hasta que llegó un momento que más del 50% de la población estaba a favor del aborto, hacen otras cosas. Se habla aquí mucho ahora de esta, que es una empresa que yo trabajé con ella, el Instituto Nacional de Estadística. Aquí la gente le da la risa cuando hablan de las estadísticas de un tal Tezanos. ¿Qué está haciendo el Tezanos muy malamente? Tratar de manipular a la población española para que voten un partido político. ¿Y que lo hace? Mintiendo mucho a favor de un partido, para que así la gente, pues yo quiero ir con la mayoría, porque saben que esa es la tendencia. Yo soy el moderno, el guay, y así podría explayarme muchísimo, y conversaciones que tengo con sociólogos, la verdad que son la leche. Vamos a hacer un breve alto en nuestra conversación del cuarto de atrás de hoy para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical conforme a nuestro compromiso. Estamos en el ecuador del programa. Se trata del comienzo del tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, que es su opus número 35, interpretado, lo más importante, que es la parte de solo de violín, por Janine Jansen y la orquesta del Festival de Verbier bajo la dirección de Mikhail Pletnev. Vamos a escucharlo, que merece la pena, es animadito, es muy bonito. Escuchamos.
Bien, pues después de escuchar de nuevo a Tchaikovsky, bueno, a la orquesta del Festival de Verbier y a Janine, la holandesa, la de Países Bajos, Janine Jansen, pues continuamos con nuestro tema. Y por cierto, hace poco mm, utilizaba un artículo del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española, en el cual se trata el tema género. Y yo voy a decir literalmente lo que dice el diccionario, que es de de la Real Academia Española, porque un escritor muy conocido y muy polémico, porque llama al pan pan y al vino vino, es de la Real Academia Española, por cierto. Bueno, pues este dijo en fin, que los que utilizaban lo de niños y niñas para hablar de un grupo grande de niños o soldados y soldadas, digo yo, que también dirán, y estudiantes y estudiantas, dijo que eso es una tontería. Y el fundamento está aquí, el diccionario de Panhispánico y de Dudas de la Real Academia, además lo tengo delante, que dice respecto al uso de género cuando se refieren al sexo. Y dice el diccionario, esta palabra en gramática significa, Camilo hablaba ahora mismo de la manipulación del lenguaje, significa propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres, por lo cual se clasifican en masculinos o femeninos para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe emplearse el término sexo. Por tanto, las palabras tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo y no género. Sigo leyendo el artículo del diccionario, ¿eh? No me lo estoy inventando. No obstante, en la teoría feminista, mientras con la voz sexo se designa una categoría meramente orgánica, biológica, y con el término género se alude a una categoría sociocultural. Para las expresiones discriminación de género y violencia de género, existen alternativas como discriminación o violencia por razón de sexo, discriminación o violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia de pareja o similares. Hasta aquí el largo artículo del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española. Ahora, hay otro ámbito en el cual es apoyado sin fisuras, por cierto. Creo que solo hay dos estados en Europa, uno así un tanto titubeante, que es Polonia, y otro muy decidido, que es el estado donde está, digamos que el mosquito que está picando en la Unión Europea, Hungría. Bueno, pues ahí son en contra completamente de todo la LGTBI y naturalmente los amenazan con dinero. Dicen, como no entres por el aro, no te vamos a dar dinero. Y el dinerete que da la Unión Europea, que es dinero que van fabricando, pues resulta que es un dinero muy goloso, que se lo digan aquí. Bueno, pues a pesar de todo, el gobierno en Hungría se mantiene en sus 13 y ahí están. Pero hay un ámbito que está totalmente entregado, los medios. ¿Por qué los medios apoyan sin fisuras? Porque eso es un hecho. Aquí, desde luego, sin lugar a ninguna duda. Pero es general. Leer medios internacionales y a lo mejor, salvo, bueno, los rusos tampoco lo apoyan. Pero como los rusos están en otro bando, pues casi no nos enteramos. ¿Qué os parece? ¿Por qué los medios no dan la cara? No dicen nada, están calladitos y venga, apoyan y aplauden y lo que haga falta. Marta, ¿tú qué opinas de los medios? Que tú estás relacionada con los medios todavía más que nosotros. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo estoy relacionada con un medio raro y aparte, como todo, ¿no? Entonces es complicado para el medio. Pero digo que
Yo creo que porque bueno, el Señor tiene un plan desde arriba, ¿no? Y las personas, cuando nosotros decidimos, es que el ser humano no va a decidir nunca hacer lo bueno, ¿no? Hay un tema que a mí se me ocurre constantemente. ¿Cómo es posible que en un tema en el cual todo el mundo sabe que se dicen, se apoyan y se aplauden muchos disparates, muchas cosas que no tienen ningún sentido común, pero se aplauden y resulta que la mayoría de las personas que están en contra porque viven de otra manera y eso no les mola, no lo aceptan, no quieren, ¿por qué se quedan calladas y no dicen nada? Marta, ¿a ti qué te parece ya continuando con lo que estábamos tratando? Pues enlazando con eso, ¿por qué hay tanta gente que se queda callada y no dice nada ante toda esta historia de la bandera multicolor y del género y de todas esas historias? De esas ideologías, ¿por qué hay tanta gente que se queda callada? Porque yo creo que nos es a todos más cómodo y estamos ya en una sociedad en la que cada cual de nosotros vamos a lo nuestro. Y entonces, como cada uno vaya a su historia y cada uno vaya a su vida, la realidad es que dices, bueno, ¿para qué me voy a meter? Y además, si me meto, ¿qué me va a reportar? Lo único que me va a reportar es que las personas me dejen de lado, me llamen antigua, me digan que no sé cómo vivir, que no disfruto de la vida. Y digo, ¿yo para qué me voy a meter en estos araos? ¿Qué me aporta? ¿No? Yo, pensando en todo esto, cuando lo estaba leyendo, por ejemplo, yo uno de los temas que se comentan en los artículos que nos pasaste, de la maternidad subrogada, por ejemplo. Digo, bueno, a ver, tú realmente, yo no estoy de acuerdo, porque habrá formas de adoptar un niño, no, pero no de vender el cuerpo de la mujer, venderlo por un dinero, pero tú al final dices, bueno, pues mira, si te están intentando convencer de que esas personas son felices teniendo los niños, pues que lo hagan así, pero yo tengo una conocida, y ella es médico, o sea que no es alguien que no funcione, ¿no? Ni que mentalmente no sea inteligente. Pero esta persona decía, mira, yo realmente soy una persona que trabajo mucho, que no tengo ganas de que nadie me ponga ninguna imposición. Por tanto, ella tuvo gemelas de una fecundación in vitro, de no sabía quién, vamos. Y ella dice, es que yo quiero vivir así, no quiero que nadie me... Y bueno, tú al final dices, pues no estoy de acuerdo, se lo dices un día que vas a estar continuamente diciéndoselo. No, al final tienes a las nenas, estás con ellos, ¿sabes? Que por cierto le da muchos problemas ahora, pero bueno, es su decisión y es su vida y tú se lo dices una vez, bueno, no vas a estar continuamente diciéndose y al final yo creo que todo nos vaya cogiendo de que nos lo van diciendo y lo vamos a ir asimilando de tal manera que como ya cada uno vamos a lo nuestro, ni siquiera nos vamos a preocupar por coger una bandera y por enarbolar una bandera que al final vamos a salir perdiendo. Camilo, ¿a ti qué te parece? ¿Por qué hay tantas personas, la mayoría, que se quedan calladas? Porque pocas veces oyes a alguien que se manifieste en contra. Te voy a poner un ejemplo bastante heavy, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Un famoso artista en una exposición colocó su propio estiércol en un bote normal y corriente y dijo, esto es arte. Nadie se atrevió, que yo sepa, a contradecirlo. Es más, se pagaron miles de euros por esa cosita. Porque la sociedad es tan tonta, vamos a decirlo de alguna manera, que es capaz de poner una tontería en un museo o en una exposición, y si es fulanito el que lo dice, pues sea lo que sea, pagas miles de dólares, y a veces muchísimos miles de dólares, por una bobada sin sentido, por decirlo de alguna manera. Porque la sociedad va te van dibujando ese camino, y si tú ves que vas en contra de... La gente quiere estar en la manada, quiere ser manada, quiere estar ahí, que la gobierno.
gobiernen y que le manden y que le digan. Los medios de comunicación todos los días te bombardean con la mentira. La Fundación Soros y otras fundaciones gastan miles de millones juntando a televisiones, a prensa por todo el mundo para que los tertulianos y la gente que opina esté allí estén pagadas por ellos y con la ideología que ellos tienen. Y la gente no quiere ir en contra de eso. Se van a reír de mí, me van a tirar yo qué sé, de todo lo peor que hay, ¿no? Y incluso los gobiernos utilizando nuestro dinero. Voy a poner un ejemplo sin ánimo de meterme en política de nuestro país. Ahora se está hablando de Telefónica, del grupo Prisa y de Vivendi. Hay miles de millones que vamos a pagar todos los españoles para que se cree una televisión que venda una ideología. Es así de triste, la gente lo sabe y nadie levanta la voz. Y vas a ver otros medios de comunicación afines que van a decir, oye, está muy bien hecho. Y todo el mundo en su fuero interno, y los que tienen dos dedos de frente y saben pensar por sí mismos, está diciendo qué barbaridad, cómo nos están manipulando y cómo se están manejando todo esto en contra de otros, ¿no? Para que los otros sean satanizados de mil maneras, se les llame de todo y estos sean los guapos. Pues es así de triste. Y lo que más me entristece, que eso no quiero dejar que pase en esta tertulia por un lado, lo que más me entristece es que muchos cristianos también se dejan convencer. Y hay grupos por el mundo cristiano que se abrazan y se ponen la bandera esa multicolor del arco iris en sus iglesias, en sus púlpitos, y están en contra del verdadero cristianismo y de aquel cristiano que dice la Biblia es la palabra de Dios y esto es lo que yo predico, porque es palabra de Dios y en eso creo. Eso es tremendo. Y eso está pasando en naciones como la nuestra, en Suecia, en Noruega, en Alemania. Sí hay grupos cristianos, verdaderos creyentes, que se oponen contra eso, pero ya son minoría. En Finlandia, como tú sabes muy bien y tienes hablado aquí en alguna ocasión, de esa mujer que por muy importante que era ministra y todo lo que fue condenada y ahí está todavía peleando en los tribunales, lleva años peleando, porque ella dice, no, es que yo estoy en contra del aborto. Y estoy diciendo que el aborto es un asesinato de una criatura. El peor de los asesinatos, porque esa criatura no puede defenderse, es un ser humano. Y por decir una verdad que es como un templo, pues está siendo condenada, perseguida. Y que te persiga la iglesia cristiana de tu país, también eso es lo más triste, lo más doloroso. Pero bueno, también la Biblia nos dice que en los posteriores tiempos se levantaría gente. Pablo se lo decía muy bien a Timoteo y a Tito, ¿no? Mira que en los posteriores tiempos se van a levantar gente que van a hablar de la piedad, pero solo en apariencia. Son gente que lo que quiere es su vientre, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es para mí es lo más doloroso de todo este tema, ¿no? Hombre, hace unas pocas semanas hablamos de los colosos de Internet. Así que hablamos de, en el orden que fueron saliendo, primero apareció Microsoft, después apareció Apple, después apareció Google, no, apareció Amazon y el último Google. Ahora, entre Google y Amazon se han cargado completamente la publicidad que mantenía con vida a los medios de comunicación, a los periódicos, emisoras de radio, de televisión. Y entonces, ¿qué han tenido que hacer? Pues han tenido que supervivir principalmente con la publicidad institucional o con las ofrendas institucionales. Entonces, ¿cómo se van a pronunciar en contra de nada? No pueden, no pueden, no tienen. Y si pudieran, no sé lo que harían, pero a lo mejor hacían algo para llamar a la clientela. Pero como resulta que no pueden porque están ahogados. Hace poco hablábamos con uno que participó en la tertulia y trabajó en uno de los diarios de Galicia que tuvo que quedar prácticamente online y se acabó. Sigue estando ahí, pero se acabó. Un montón de gente que se fue a la calle por ese problema, por la pérdida de la publicidad. Pero con todo y con eso, hay un factor que yo creo que la gente en general, la gente de a pie, no piensa.
A ver si podemos despacharlo en 3 o 4 minutos, pero vamos a intentarlo. ¿No se dan cuenta que nos estamos suicidando como sociedad? Marta, ¿tú qué crees? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Yo creo que porque no nos queremos dar cuenta de esto y luchar contra esto es complicado. La gente, bueno, no sabe dónde va, ¿eh? Qué principios tiene, pero claro, si se nos está por tratando de imponer toda una ideología de la cual el sustrato cristiano lo quitamos, el propio símbolo, qué bonito es el arco iris, ¿no? Dios dijo, el mundo no va a volver a ser destruido por agua, lo digo yo. Bueno, pues hasta esto. Entonces yo entiendo que si quitamos a Dios del medio, si quitamos a Dios del principio de nuestra ecuación y queremos quitarlo porque queremos ser como Dios, y esto pasó en Génesis 3. El hombre quiso ser como Dios. Y cuando quiso ser como Dios, ahí llegó lo malo. Y quitamos a Dios de la ecuación y desde luego deshacemos toda nuestra vida y todos nuestros principios. ¿Cuáles son nuestros principios? Bueno, pues los de los hermanos más. Si no tiene estos, si no le gustan estos, tengo otros. Y el ser humano que gana con esto, porque tiene un ansia de eternidad en su interior, ¿eh? Porque tiene una necesidad, tiene un vacío de Dios en su interior. Y esto, si lo acallamos, desde luego estamos yendo muy mal, porque no vamos a estar nunca tranquilos en nuestra vida, conformes en nuestra vida y pensando que nuestra vida tiene un más allá. Mientras estemos aquí bien y quitemos a Dios, no vamos a estar satisfechos. Y la satisfacción humana cada vez es mayor y nos lleva a más depravación. Eso es lo que yo creo. Ujú. Camilo, ¿tú qué opinas de esa cuestión? ¿Cómo nos reaccionamos al darnos cuenta que nos estamos suicidando? De hecho, yo esta mañana veía un artículo que dice, somos por primera vez una sociedad en la que ya está siendo casi mayoría los que no van a tener hijos ni nietos, pero matrimonios, no van a tener ni hijos ni nietos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, hay un trabajo que se hizo en varias universidades, un trabajo sociológico importante, y la pregunta a los estudiantes era esta: ¿vosotros qué preferís en esta sociedad actual? ¿Ser idealistas como fueron vuestros padres, librepensadores, pensar por vosotros mismos, no dejaros llevar por ideas, sino trabajar en un sentido de esto, o que os garanticen el pan diario, el sostenimiento diario, e ir con la manada con todo el mundo? Más de la mitad de los estudiantes, pero bastante más de la mitad, apoyaron lo segundo. O sea, ¿queréis suicidaros? Sí, pues estamos dispuestos a suicidarnos y vamos a hacer el lenguaje ese. Y es lo que queda, lo que queda es que el pueblo cristiano, esa manada pequeña, como decía el Señor, porque al final vamos a ser una manada pequeña, como siempre, seamos luz del mundo y nos levantemos de pie contra un mundo que camina del revés. Y eso va a ser muy duro y vamos a pagar un duro precio, pienso yo, pero no nos queda otra. Tenemos que mantenernos firmes y decir, somos luz del mundo, y para ser luz del mundo tenemos que decir las cosas tal como son, ¿no? Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y esto es santo, y esto es santo, ¿no? El matrimonio es un hombre, es una mujer, y el matrimonio es el fundamento de nuestra sociedad, padre, madre, con sus hijos. Este es el fundamento de lo que hemos llegado, y lo demás todo es mentira y todo es del diablo, por decirlo de alguna manera. Pero eso cuesta, va a costar, tal como van las cosas, va a costar un precio, ¿no? Pero yo digo que tenemos que ponernos de rodillas, pedirle fuerzas al Señor, valor, y tirar para adelante de esta manera, porque no nos queda otra, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar la puerta del cuarto de atrás, pero antes quedan dos obligaciones. En primer lugar, muchas gracias a nuestros tertulianos por su fidelidad y sus aportaciones. Realmente el tema se las trae, pero espero que algunas cosas básicas las hemos comentado
y hemos dejado algo para que se pueda escuchar. En segundo lugar, ya saben, la tercera pizca de adobo musical, y en este caso se trata del final. Es un trozo que termina en el final del concierto, allegro vivacísimo, vivacísimo, del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, interpretado por Janine Jansen y la orquesta del Festival de Verbier en Suiza, bajo la dirección de Mikhail Pletnev. Así que escuchémoslos, el final es buenísimo. No dan ganas de aplaudir, puedes aplaudir. Si estás en tu casa o vas en el automóvil mejor que no, por si acaso. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.